Imagina que cada euro que se envía al extranjero tiene, no sé, una especie de GPS luminoso pegado. Claro, un localizador. Eso es. El capital viaja, digamos, de Madrid a Nueva York y uno asume de forma casi instintiva que Hacienda o cualquier autoridad fiscal europea está viendo parpadear esa luz en su pantalla de monitorización. Porque es lo que nos han enseñado siempre. Exacto, que el sistema financiero es una red perfectamente iluminada donde todo, absolutamente todo, deja rastro. Pero luego uno se asoma al mundo de las LLC, estas famosas corporaciones de responsabilidad limitada estadounidenses, y de repente ese GPS pierde la señal. Totalmente. La pantalla del radar se queda en negro, se produce un apagón regulatorio que es, sinceramente, fascinante. Es una locura. Y fíjate que entender cómo se diseña estructuralmente este punto ciego es clave porque rompe por completo con esa idea de que hoy en día todo es transparente y automático en las finanzas globales. Pues precisamente para entender la mecánica de este apagón, en la inmersión de hoy vamos a destripar cómo funcionan estas cuentas bancarias en el extranjero y, bueno, su relación con la privacidad frente a Hacienda. Un tema que trae cola, desde luego. Muchísima. Tenemos sobre la mesa un documento bastante extenso que ha sido proporcionado por una empresa llamada LLC Expertise. Y, a ver, antes de meternos en harina, creo que hay que hacer un apunte muy importante. Sí, el tema del tono del documento. Exacto. Las notas que nos han pasado tienen un tono comercial, digamos, muy contundente. Critican duramente a otros asesores del sector usando términos como vendehumos o directamente acusándolos de sembrar el miedo para captar clientes. Y hay que dejar clarísimo que nuestra labor hoy aquí no es validar ese tono. O sea, no vamos a entrar en guerras del sector ni a respaldar los servicios de nadie, ni de esta empresa, ni de ninguna. Por supuesto que no. Nos vamos a limitar a hacer una autopsia, por así decirlo, de la mecánica legal y financiera que exponen en sus informes. Queremos aislar la señal del ruido y ver cómo funciona realmente el motor de todo esto. Separar el marketing del código penal y financiero me parece perfecto. Pues vamos directos a la premisa central del texto, porque es una bomba que va contra todo el sentido común actual. A ver, ¿dispara? Según la fuente, afirman categóricamente que no existe ni un solo caso documentado de plataformas financieras estadounidenses que hayan reportado información de una LLC a la Agencia Tributaria Española. 0 reportes. Y mencionan a gigantes como Wise, Estados Unidos, Mercury, Lay, Chase o Citibank. Madre mía. Es que es una afirmación que a cualquiera que haya tenido que rellenar un modelo fiscal internacional le cuesta muchísimo creer. Es que suena a magia, directamente. Claro, suena a magia, pero para entender el mecanismo real que hace posible esta opacidad, hay que dejar de mirar la aplicación del móvil y bajar a la arquitectura misma de cómo se guarda el dinero en estas instituciones fintech o neobancos. Vale, pues explícame eso, porque si yo o cualquier persona abre una cuenta en la aplicación de Wise para una LLC, uno asume que hay un banco tradicional detrás guardando el dinero y anotando el nombre de la empresa, ¿no? Pues no exactamente. Y esa es la primera pieza del dominó. Cuando una LLC abre, por ejemplo, una cuenta Wise Business en Estados Unidos, no está firmando un contrato con un banco físico tradicional para abrir una cuenta corriente a su nombre. Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que hace es operar dentro de lo que en la banca institucional se llama una nostro account. Nostro account. Suena a término italiano. Sí, viene del italiano, significa nuestro, y es, en esencia, una cuenta maestra gigantesca. Imagina que Wise abre esta enorme cuenta a su nombre dentro de un banco tradicional y muy establecido. Pongamos un banco federal gigante en Estados Unidos. Vale, ¿sigo la imagen? Ese banco tradicional sí ve a Wise, pero dentro de esa macrocuenta, Wise crea millones de subcuentas internas para sus clientes. Y la LLC solo recibe una de esas subcuentas en el software privado de Wise. Espera, vamos a visualizar esto con una analogía para que quede cristalino. Es como si el sistema financiero fuera un macro gimnasio, enorme en el centro de la ciudad, y la LLC alquila una taquilla pequeñita. Me gusta por dónde vas, sí. Claro, el dueño del edificio, que sería el banco tradicional de toda la vida, tiene un contrato de arrendamiento masivo con la empresa del gimnasio, que es Wise. El dueño cobra el alquiler todos los meses y sabe que ahí hay un gimnasio operando. Exacto. Pero no tiene ni idea de quién entra a entrenar. Y desde luego no tiene un registro en un Excel que diga de quién son las zapatillas rojas que hay dentro de la taquilla 42. Solo ve al gimnasio como el inquilino principal. Es una analogía perfecta. Así es exactamente como funciona la arquitectura de liquidez.
El banco subyacente interactúa legalmente solo con la cuenta corporativa de Wise. ¡Qué locura! Claro, el dinero de esa LLC no está en una bóveda a nombre de la empresa, está mezclado en la gran piscina de liquidez de la Nostro Account. O sea que el banco base ni siquiera sabe que esa LLC existe. Esa es la primera capa de separación, efectivamente. El banco tradicional, donde físicamente descansa el capital, no puede reportar nada a Hacienda sobre esa LLC por la sencilla razón de que para ellos esa LLC no existe, no figura en ninguna base de datos del banco base. Vale, entiendo. El dueño del edificio no sabe nada de las zapatillas rojas. Pero ojo, el dueño del gimnasio sí. Wise tiene la lista completa de las taquillas. Ha pedido el pasaporte para abrirla. Tiene los datos de la LLC. ¿Qué impide entonces que Wise extraiga ese registro y se lo envíe directamente a las autoridades europeas? Y ahí cruzamos la frontera del cómo se guarda al dónde se regula. Y esto es algo que la gente suele ignorar por completo en estos temas. Cuéntame. Pues que no es lo mismo, operativamente hablando, abrir una cuenta en Wise Europa que abrirla en Wise USIC. Cambia el apellido corporativo. Y cambia todo el marco legal con él. Cuando la cuenta de la LLC se abre en Estados Unidos, lo hace bajo la entidad Wise US Inc., que es una corporación registrada en Delaware y que opera regulada por las leyes del estado de Nueva York. Y estamos hablando de un país que tiene una obsesión histórica por la privacidad financiera. Totalmente. Según la fuente que estamos analizando, hay todo un arsenal de leyes federales que blindan esa información. Por ejemplo, Hablamos de la Right to Financial Privacy Act, que es una ley tremendamente restrictiva. También actúan las normativas de la FinCEN. Y hay una sección muy particular en el Código de Estados Unidos, la sección 603. ¿y qué dice esa sección? Necesita citaciones formales, requerimientos judiciales muy justificados, es decir, no es un sistema de puertas abiertas ni de dar datos por dar. Vale, pero me voy a poner en el papel de abogado del diablo un momento. Todo esto de las leyes de Nueva York suena muy bien si uno opera en dólares y con clientes en Texas, Claro, pero pongamos que la LLC da servicios en España y cobra en euros. Esa taquilla del gimnasio de repente se empieza a llenar de euros de divisa europea. Si la cuenta maneja euros, que es la moneda del Banco Central Europeo, me cuesta creer que eso no atraiga de alguna forma las regulaciones europeas. es una duda súper habitual y tiene lógica pensarlo. Pero el derecho financiero internacional no funciona así en absoluto. Ah, ¿no? No, la divisa jamás define la regulación que se aplica a una cuenta. Espera, ni siquiera si el 100% de los ingresos a lo largo de un año son facturas cobradas en euros desde Madrid. Ni siquiera en ese escenario tan extremo. Da exactamente igual si guardas dólares, yenes, euros o, como dicen curiosamente las notas del documento, moneda de Marte. Moneda de Marte, tela. Sí, la expresión tiene guasa, pero es cierta. El factor único y determinante es la jurisdicción territorial donde se abrió la cuenta. Si la cuenta está firmada bajo los términos de Wise US Inc. en territorio estadounidense, se rige única y exclusivamente por las leyes de privacidad de Nueva York y las federales de Estados Unidos. O sea, retomando la imagen de la taquilla, a las autoridades que inspeccionan los planos de la ciudad, ¿no les importa de qué color son las zapatillas que guardas dentro? ¿Si son euros o dólares? Exacto. Lo que define qué leyes aplican es en qué país se construyó el edificio de ladrillos del gimnasio. La divisa es solo una unidad de medida, algo transitorio. Vale, clarísimo. La jurisdicción manda de forma absoluta. Estados Unidos tiene su propio ecosistema legal de privacidad y no va a soltar prenda tan fácilmente. Pero a ver, hoy en día todo funciona a través de macrotratados globales. Sí, la presión internacional es enorme. El mundo está lleno de iniciativas de transparencia, cumbres de la OCDE y una auténtica sopa de letras diseñada precisamente para evitar que el capital se esconda entre fronteras. ¿Cómo esquiva Estados Unidos todo esto? Es una buena pregunta. Y es una sopa de letras que hay que desgranar con mucho cuidado, concretamente dos acrónimos que dominan todo este panorama y que el informe detalla muy bien: CRS y BEPS. CRS y BEPS. Sí, si alguien entiende cómo interactúan estos dos, entenderá por qué el escudo de Estados Unidos aguanta toda la presión europea. Pues empecemos por la sala de máquinas, el CRS. ¿Qué es exactamente esto en la práctica? CRS significa Common Reporting Standard. En español sería el estándar común de reporte. ¿Vale? Básicamente es un acuerdo internacional de intercambio automático de información financiera.
Si un país firma este acuerdo, sus bancos y plataformas financieras quedan obligados por ley a empaquetar los saldos y movimientos de los clientes extranjeros y enviarlos periódicamente a las agencias tributarias de los países de origen de esos clientes. O sea, es un flujo de datos masivo y automatizado para combatir la evasión fiscal. Justo eso. Un volcado de datos automático. Y entiendo que Europa entera está metida en esto hasta el cuello, claro. Europa es el gran motor de este sistema, sin duda. Participan de forma hiperactiva e intercambian terabytes de información fiscal constantemente. Pero la clave de la protección de la LLC radica en un hecho muy simple. ¿Cuál? Que Estados Unidos no es un país firmante del CRS, no participa en este sistema operativo global de intercambio automático. Ostras. Por lo tanto, al no haber firmado, no hay ninguna ley ni ningún tratado que obligue a Wise US Inc. a pulsar un botón un viernes por la tarde y mandar un informe en lote a Hacienda en España. Ninguna. El marco legal coercitivo simplemente no existe en su territorio para este estándar europeo. Vale, eso cubre el CRS. Queda clarísimo. Pero, ¿qué pasa con el BEPS? Porque cuando uno lee las noticias sobre fiscalidad internacional, el BEPS suena a algo mucho más grande, como un proyecto institucional de enorme peso de la OCDE. Y lo es. BEPS son las siglas en inglés de Base Erosion and Profit Shifting. Es el proyecto general para evitar que las empresas multinacionales muevan artificialmente sus beneficios a países con pocos impuestos. Es como el Plan Estratégico Global. Exacto. Es la arquitectura teórica de vigilancia. Pero aquí viene lo interesante. Para que el plan BEPS funcione en el mundo real y recoja datos efectivos, necesita un brazo tecnológico, un protocolo. Y ese protocolo es, oh sorpresa, el CRS. O sea, a ver si lo pillo. BEPS es la idea policial de vigilar. Y CRS es el cable de red por el que viajan los datos informáticos de esa vigilancia. Mejor explicado imposible. Son piezas de la misma maquinaria. Y aquí es donde la deducción cae por su propio peso en el análisis. Toda Europa participa en el estándar operativo CRS dentro del amplio marco de vigilancia BEPS. Vale. Pero si Estados Unidos está fuera del engranaje del CRS, la cuenta de la LLC estadounidense tampoco genera esos flujos de información hacia las bases de datos del sistema BEPS europeo. Madre mía. Es que el cortafuegos normativo corta la transmisión de raíz en medio del Atlántico. Así es. Es casi como observar el diseño de un mecanismo perfecto. Una simple elección inicial de jurisdicción, en este caso abrir la LLC en Estados Unidos, anula de golpe el esfuerzo de fiscalización de todo un continente. Es ingeniería legal pura. Pero claro, cuando uno busca información sobre esto, te encuentras rápidamente con un muro de pánico en foros y en redes sociales. Hay un rumor muy extendido sobre un inminente cambio de reglas de juego. Se dice que a partir del 1 de enero de 2026, la legislación cambia radicalmente y el grifo de la privacidad se cierra de golpe para todos. Sí, es un fenómeno clásico en este mundillo. Un cambio de calendario legislativo genera titulares alarmistas y muchísima confusión. Hay una directiva europea muy importante que entra en vigor en 2026 y es cierto que va a endurecer brutalmente los reportes fiscales. ¿Pero entonces el rumor es cierto? Bueno, el documento de LLC Expertise lo aclara muy bien. La letra pequeña de esa ley define claramente su ámbito de aplicación. Y el ámbito es... A ver, supongo que no es global. Es estrictamente europeo y español. La normativa de 2026 obliga a entidades y cuentas de naturaleza europea. Pero claro, como la cuenta de la LLC opera bajo Wise US INC, es una cuenta estructural y jurisdiccionalmente americana. Ya veo. A efectos prácticos, esa nueva ley europea de 2026 le es tan ajena a una cuenta en Delaware como una normativa municipal de tráfico de Madrid le sería un coche que circula por Manhattan. Me gusta mucho esa analogía. Por mucho que en Madrid pongan radares nuevos y bajen el límite de velocidad en 2026, si hay un coche de alquiler circulando por el centro de Nueva York, bajo las leyes del estado de Nueva York, ese radar madrileño simplemente no le alcanza. Geográficamente no tiene jurisdicción sobre su matrícula. Es que el legislador europeo no puede cruzar el océano e imponer su regulación sobre una cuenta corporativa en Delaware. Por lo tanto, frente a la ley de 2026, el escudo se mantiene intacto. Vale, hasta ahora la verdad es que hemos construido la imagen de una fortaleza inexpugnable.
Nostro Accounts que ocultan la identidad al banco, leyes de Nueva York que bloquean el envío de datos y una negativa rotunda de Estados Unidos a enchufarse al cable de red del CRS y del BEPS. Parece perfecto, ¿verdad? Demasiado perfecto. Ninguna fortaleza es indestructible. Tiene que haber una grieta, un error fatal, donde este sistema se viene abajo y uno queda totalmente expuesto. Pues lo hay, y de hecho es el giro radical de todo este análisis que estamos haciendo. Es un error sorprendentemente común que cometen quienes intentan configurar todo esto por su cuenta. Ojo con esto. Sí, es un fallo operativo en el mismo momento del registro que hace saltar todo el escudo de privacidad por los aires en cuestión de segundos. A ver, ¿cuál es ese fallo que activa todas las alarmas en Europa? Ocurre cuando alguien decide ahorrarse el trámite o el coste de registrar primero la corporación LLC en Estados Unidos y entra en estas aplicaciones financieras para abrir la cuenta actuando a título personal, lo que legalmente se llama registrarse como persona física. Vale, abrir la cuenta a tu nombre. Exacto. Y el detalle trípico es este, que esa persona física resulta ser un individuo con residencia fiscal en España. A ver si lo entiendo bien. Alguien se descarga la aplicación de Wise o cualquier otra fintech y en vez de subir los papeles de una empresa ya constituida en Delaware, se registra con su nombre, sus apellidos, su pasaporte español y la dirección de su casa en Madrid, donde paga sus impuestos habitualmente. En el instante preciso en que haces eso, el clic de confirmar, todo el panorama regulatorio cambia de color. ¿Tan rápido? Al instante. Ya no estás operando bajo el paraguas corporativo estadounidense. Las plataformas financieras, y fíjate que las notas que tenemos hacen muchísimo hincapié en una fintech llamada Meru como un ejemplo peligroso de esto, tienen sistemas de cumplimiento muy estrictos. ¿Y qué hacen esos sistemas? El marco de cumplimiento fiscal del lugar de residencia del individuo, es decir, España. Espera. ¿Pero qué pasa si en esa cuenta personal se ingresan y se mantienen solamente dólares estadounidenses? Ya hemos dicho antes que la moneda de Marte no importa. El hecho de tener el dinero exclusivamente en dólares americanos ¿no da algún tipo de amparo legal bajo las normas americanas? No, en absoluto. Cero amparo. Volvemos a la misma regla de oro que mencionamos antes. La moneda no define absolutamente nada. Claro, el edificio. Eso es. Al completar el registro como residente europeo, la jurisdicción legal aplicable a la cuenta pasa a ser automáticamente la europea y española. Y al volverse una cuenta de jurisdicción europea, ¿qué ocurre? Que entra de lleno y de forma automática en el radar de alta potencia del CRS. O sea que el efecto dominó se invierte por completo. Totalmente. Quedas absorbido de un plumazo por los engranajes del CRS y por los compromisos de rastreo del BEPS europeo. ¡Qué barbaridad! Esa cuenta internacional personal se vuelve tan transparente para Hacienda como si hubieras abierto una libreta de ahorros en la sucursal bancaria de la esquina de tu calle. Cada movimiento, cada dólar o cada euro se empaqueta y se reporta automáticamente. No hay cortafuegos y, desde luego, no hay ninguna privacidad. O sea que, en el complejísimo tablero de ajedrez de la fiscalidad internacional, la pieza clave no es dónde guardas el dinero, ni siquiera en qué divisa, sino bajo qué estructura legal operas. Exactamente. Esa es la lección principal. Esa es la línea divisoria absoluta, operar con una entidad corporativa con personalidad jurídica propia y anclada en Estados Unidos, proporciona el famoso escudo jurisdiccional. Pero hacerlo a título individual, como persona física, con residencia en Europa, es someterse voluntariamente al escáner total del fisco europeo. Es una distinción puramente binaria. En ese formulario de registro inicial se decide absolutamente todo. Es la diferencia entre quedar sometido a la estricta privacidad de Nueva York o a la transparencia radical que exige hoy Europa mediante todos sus tratados. Pues ha sido un viaje intenso por las entrañas del sistema, la verdad. Si recogemos las ideas centrales con las que empezamos a desgranar esto, creo que el cuadro general queda bastante claro. Empezamos descubriendo la arquitectura oculta de las Nostro Accounts, cómo actúan como un colchón donde la LLC es literalmente invisible para el gran banco tradicional que guarda la liquidez. Sus propias leyes de privacidad americanas sobre el manejo de la cuenta, blindándola frente a requerimientos externos que para ellos son rutinarios. Y dejamos muy claro que eso ocurre independientemente de si la cuenta está llena de euros, dólares, yenes o criptomonedas. La divisa es solo ruido, la jurisdicción es la ley. Y además desenredamos la famosa sopa de letras.
Vimos que la negativa de Estados Unidos a formar parte del estándar CRS es el verdadero dique de contención. Es lo que frena en seco el flujo automático de datos que exige el proyecto BEPS hacia Europa. Y por último, desmentimos el pánico generalizado sobre el año 2026, entendiendo que esa nueva normativa es una directiva europea, que simple y llanamente no tiene alcance legal para cruzar el Atlántico y cambiar las reglas de una cuenta corporativa en Delaware. Pero, y esto es vital, siempre teniendo en cuenta la advertencia final de la que hablamos. Ese dique de contención es inútil, se desploma por completo si se comete el error estratégico de intentar usar estas herramientas como una simple persona física residente en territorio europeo. Ahí el escudo desaparece. Se esfuma. Totalmente. Pues toda esta ingeniería legal y jurisdiccional resulta fascinante cuando la ves así, en detalle. Y, bueno, funciona a la perfección en la fotografía actual de cómo está el mundo hoy. Pero claro, si uno levanta la vista del papel y mira las tendencias globales a largo plazo, pues me pregunto inevitablemente hacia dónde va todo esto. Es una reflexión muy necesaria, ¿eh? Pensemos un segundo en el choque de trenes que se está gestando a nivel geopolítico. Por un lado, tenemos a la OCDE y a toda Europa dedicando inmensos recursos políticos y tecnológicos para rastrear cada céntimo que se mueve. Claro, porque sus estados del bienestar necesitan recaudar con urgencia en una economía que cada vez es más digital y sin fronteras. Exacto. Y por otro lado, tenemos la estructura legal estadounidense que, mediante el simple registro de una LLC en un estado como Delaware, permite neutralizar por completo todos esos inmensos esfuerzos europeos de rastreo. Es una tensión monumental. Tienes a bloques económicos gigantes operando con lógicas regulatorias totalmente opuestas. Y la presión no deja de aumentar año tras año. Yo creo que la pregunta no es solo si este sistema es sostenible a día de hoy, sino si es inevitable un choque normativo frontal a largo plazo. Una colisión en toda regla. Sí, una colisión entre la defensa férrea de la soberanía financiera y la privacidad de Estados Unidos frente a la exigencia casi desesperada de control y transparencia de Europa. En algún momento, en este tipo de tensiones internacionales, uno de los dos bloques acaba cediendo o imponiendo barreras comerciales nuevas. El gran punto. La verdadera incógnita es quién dará su brazo a torcer primero, si es que alguno de los dos lo hace. Ahí está el gran debate futuro. Pues es una reflexión enorme para cerrar y darle vueltas después de apagar el audio. Volviendo a la imagen mental con la que arrancamos, quizá el GPS luminoso que Hacienda le pega al dinero no está averiado. Quizá, simplemente, está volando en modo incógnito a través de un espacio aéreo regulatorio muy concreto. Un espacio blindrado. Eso es, un espacio con leyes propias que Europa, al menos de momento, no tiene forma de penetrar. Veremos cuánto tiempo se mantiene este cielo despejado. Como siempre, la invitación para quien nos escuche es a seguir cuestionando cómo funcionan realmente las tuberías invisibles de las finanzas y, en el fondo, del poder global. Ha sido un placer. Hasta el próximo análisis. Hasta la próxima.